Hola, en este video vamos a ver el tema de artefactos dentro de la metodología de Scrum. En Scrum básicamente se utilizan tres artefactos. El primero es uno de los más importantes, que se llama el Product Backlog. El segundo es el Sprint Backlog, que funciona a partir del primero. Y el tercero es el Potentially Shippable Product Increment, o en español que sería el potencial entregable de producto pues, que genera incremento o genera valor para nuestro proyecto. El Product Backlog básicamente es una lista priorizada y secuencial de características o, como se llama dentro de Scrum, historias de usuario. Esto significa que cuando nosotros vamos a trabajar sobre el producto, empezamos a generar una lista de todas las cosas que vamos a necesitar con cada una de sus características. Esta lista va priorizada, es decir, se va organizando qué cosas son más importantes que otras y se van dejando dentro del listado de primeras las más importantes. Está basada en la visión del producto y esa visión la tiene el Product Owner. Como ya sabemos acerca de los roles dentro de Scrum, el Product Owner viene a ser la parte del cliente dentro de nuestro proyecto. Entonces es el que mejor conoce la visión del producto, cuáles son las expectativas y qué valor agregado va a entregar dentro del negocio. Por tanto, ese Product Backlog, la principal responsabilidad recae precisamente sobre el Product Owner. Siempre el trabajo más valioso va primero y va más detallado, aunque en realidad todos los ítems del Product Backlog se tienen que detallar en el momento que se van a trabajar. Dentro del Product Backlog se habla de las historias de usuarios, que son esta lista de características. Esas historias de usuarios es una forma de expresar el valor del producto dentro del proyecto general que se está ejecutando. Debe ser entendible para personas que conocen del negocio como para las personas que tienen desconocimiento técnico, los que van a desarrollar el producto como tal. Una metodología muy interesante para hacer el Product Backlog es realizarlo a través de post-its o tarjetas, es decir, cada una de las historias de usuarios se van anotando en post-its, estas se pueden ir pegando en algún lugar cómodo y así es fácil después reorganizarlas y priorizarlas. Hay otros métodos, son válidos, finalmente Scrum es solamente un marco, entonces da algunas pistas de cómo se debe hacer, pero se pueden adecuar a cada necesidad y a cada entorno. Estas historias de usuarios se tienen que desenvolver en una conversación, es decir, que se debe discutir dentro de todo el equipo y se tienen que resolver las dudas a medida que van saliendo. Normalmente la forma adecuada de expresar una historia de usuario es en el esquema de como rol de usuario quiero tal función para el producto con el fin de y el valor que me entrega para el negocio. Por ejemplo, si hablamos de una tienda virtual para un negocio, entonces yo puedo poner como rol de usuario muchos usuarios, dentro de esos incluso puedo contemplar los clientes que van a comprar en mi portal. Entonces yo puedo hacer un estudio, obviamente después de un análisis, y yo puedo decir como cliente quiero poder filtrar los productos por categoría con el fin de encontrarlos más fáciles y poder hacer mi compra rápidamente. Esa es una forma de expresarlo. Como rol de usuario estoy diciendo que es mi cliente, quiero la función específica que el cliente en este caso necesitaría y con el fin de el valor que va a entregar a nuestro negocio. Esos roles de usuarios también pueden ir ceñidos a las personas que van a administrar ese sistema, entonces cada una de esas historias se tiene que desenvolver de ese modo. Cada historia debe tener una descripción, una conversación y una confirmación, perdón. Es decir, que se tiene que dentro de todo el equipo generar esa conversación para determinar si la historia de usuario es correcta
o es entendible para que al momento de ejecutarla no hayan inconvenientes. Y se confirma que efectivamente es así como debe quedar expresada la historia de usuario. Estas historias, una forma fácil de hacerlo es que se agrupen por temática en horizontal y por prioridad en vertical. Es decir, volvemos al ejemplo de la tienda virtual. Mis temáticas pueden ser los diferentes módulos que puede llegar a tener nuestro sistema. Si estamos hablando de un desarrollo de software para web, ¿no? Entonces podemos decir, por temática, tengo las compras que hace el usuario, puedo tener un portal de pagos y puedo tener incluso un tema de ofertas. Entonces, a nivel horizontal están esas tres columnas y la prioridad está determinada por filas. Es decir, las que van más arriba son las que tienen una prioridad alta dentro del proyecto. Se puede hacer, haciendo aquí un paréntesis, recordando que Scrum se puede adaptar en realidad a cualquier tipo de proyecto, no solamente a proyectos de software. Entonces, si hablamos de un proyecto, por ejemplo, de un proyecto de innovación a nivel de una máquina, podría generar las temáticas a partir de las funcionalidades que puede tener esta máquina y la prioridad seguiría siendo en vertical. Las historias se deben medir en esfuerzo, es decir, yo tengo que cuantificarlas de algún modo que me permita ver cada historia qué nivel de esfuerzo va a necesitar del equipo para poder lograrla y entregarla. Ese esfuerzo se puede medir en un número arbitrario, pues que determina algo, por ejemplo, lo podemos determinar en un porcentaje de 1 a 100. Y entonces donde yo digo que si mi historia requiere un esfuerzo del 100%, significa que me va a tomar mucho trabajo hacerlo. Si ya hablo de un esfuerzo del 20%, es relativamente una tarea más fácil de ejecutar. Otra forma de hacerlo, que de pronto es a la que más está acostumbrado uno normalmente, es hacerlo en horas o días. Esas horas pueden ser horas hombre, es decir, yo puedo colocar que la historia de usuario va a necesitar más o menos 70 horas, pero estamos hablando de que esas 70 horas yo las puedo distribuir en varias personas, pues para que no se demore las 70 horas en tiempo real, sino se va a demorar menos. O también se puede expresar en días, todo depende de cómo se quiera hacer. El otro artefacto que está dentro de Scrum se llama el Sprint Backlog. El Sprint Backlog básicamente se basa del Product Backlog que teníamos anteriormente. Es como coger una porción de ese Product Backlog de acuerdo al esfuerzo, de acuerdo a la medición que hicimos sobre cada una de las historias de usuario, yo puedo determinar qué se va a ir a ese Sprint Backlog, teniendo en cuenta que un sprint puede tener una duración determinada por el equipo. Si estamos hablando de 3 semanas, uno puede estimar ese sprint en esfuerzo, cuánto esfuerzo puedo desarrollar durante ese sprint. Si lo decimos en horas, podemos decir que tenemos, digamos, 5 personas encargadas del proyecto. Esas 5 personas me van a dar X horas en ese sprint, dependiendo del tiempo que yo ya he determinado. Entonces tengo que tomar historias de usuario dentro del Product Backlog que no vayan a superar ese tiempo que tengo para mi sprint, ¿sí? Entonces se organizan, se toman obviamente las primeras que se encuentran en el Product Backlog por la prioridad que tienen y se hace como se extrae eso en una lista aparte para hacer la ejecución. Entonces los ítems primeros en el Product Backlog con estimación acorde al sprint, obviamente, y después es un desagregado de los ítems del Product Backlog en tareas específicas y asignadas al developer team o al equipo de desarrollo. ¿Qué significa esto? Que esos Product Backlog, obviamente, si yo digo que voy a hacer cierta funcionalidad como la expresé en el Product Backlog, eso se puede convertir en una cantidad enorme de tareas y de hecho Scrum, una de las cosas que aconseja es que se fragmente las historias de usuario en una gran cantidad de tareas que sean más fáciles de ejecutar por el equipo de desarrollo. Es decir, estamos hablando de tareas que no ocupen sino algunas horas, no días, sino que se puedan desagregar en tareas que se ejecuten en horas. Eso va a implicar que una historia de usuario se puede convertir en un montón de tareas.
¿qué puede suceder? Por ejemplo, si vamos a un ejemplo de una máquina. Voy a hacer una máquina y necesito que esa máquina haga cortes. Entonces, puedo desagregar eso en las diferentes tareas. Mi historia de usuario me va a decir, como usuario de la máquina, yo necesito o yo quiero que la máquina haga cortes rápidamente para o con el fin de poder hacer un cortado de papel uniforme y me permite hacer la tarea más rápido. Eso puede ser una explicación de una historia de usuario muy sencilla. ¿Cómo la puedo volver en tareas? Eso tiene infinidad de formas de volverlo en tareas. Primero, hay que hacer un diseño preliminar de la máquina, un prototipo, un diseño. Después se puede hacer un prototipo de la máquina. Después se tienen que analizar los temas de seguridad industrial que debe tener esa máquina. O sea, hay un montón de tareas que van implícitas dentro de solamente esa historia. Ahí coloqué ejemplo unas cuantas, pero en realidad pueden surgir muchísimas más. Estas tareas son susceptibles de ser afrontadas con un Kanban. Un Kanban es básicamente un tablero donde yo organizo las tareas que tengo para hacer, las tareas planificadas, las tareas que tengo en proceso y las tareas que ya tengo terminadas o he ejecutado totalmente. Eso le permite a las personas saber qué se encuentra en progreso, qué está pendiente de hacer y pues qué cosas ya están listas para entregar. Después del Sprint Backlog está el Potentially Shippable Product Increment. Esto es básicamente definir con claridad cuál es el entregable del producto que vamos a tener. Entonces es una parte o sección de producto construida o hecha, pero es una parte que tiene que estar funcional. Y es una parte o sección dispuesta a ser liberada. Cuando se refiere a ser liberada, es que debe funcionar, debe darle valor al negocio, debe darle valor al proyecto en sí. Entonces, si vemos aquí a este costado, esta imagen es muy diciente, pero dice, por ejemplo, si vemos en la parte de arriba, aquí aparece cómo desarrollan un carro. Entonces dice que primero hacen una rueda, después a esa rueda le colocan otra rueda, después hacen como un chasis y después terminan el vehículo. Dentro de Scrum todo se contempla para que se vayan haciendo entregas secuenciales y ese producto entregable, ese potencial entregable del producto tiene que ser funcional. Entonces significa que yo primero entrego una patineta, después le hago algunas mejoras y lo vuelvo un monopatín, después lo mejoro aún más y lo vuelvo una bicicleta, lo mejoro aún más, lo vuelvo una moto y ya cuando llegue encuentro un carro. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos valor desde este mismo momento, desde el proceso 1, que no es el resultado, digamos, el mejor de todos, es muy probable, pero ya empezamos a darle valor. Entonces aquí ya empezamos a andar a mejor velocidad cada vez que hacemos una entrega. Mientras que acá nos tenemos que esperar al superproducto, pero hasta el final. Y esto regularmente no da valor a la empresa. Significa que en cada sprint debe haber un entregable, debe haber algo que sea palpable para el negocio, debe haber algo que sea palpable para mi cliente final, en el que él diga, hey, ya puedo mejorar mis procesos gracias a que ahora dentro de mi proyecto tengo esta herramienta. Estos son básicamente los 3 artefactos. Obviamente haciendo algunos ejercicios va a ser mucho más sencillo entender cómo funcionan. Muchas gracias.